Hola, bienvenidos a Verdades Inspiradoras con el Dr. Jim Steenland. En nuestra última enseñanza vimos lo que es una fe genuina. Vimos cómo el apóstol Santiago nos dice que una fe que no produce obras, una fe que no produce un cambio en nuestro comportamiento, es una fe inútil, es una fe muerta. Es una fe que ni siquiera puede salvar a la persona. Entonces, habiendo visto lo que es una fe genuina, quiero en este estudio mirar a cómo esta fe cambia nuestra vida, cómo debemos nosotros de vivir por fe, porque la Biblia nos dice que vivimos por fe y no por vista. Entonces, ¿qué cambio hace esto en nuestra vida y en nuestro comportamiento? Ya que es imposible agradar a Dios sin fe, ¿cómo entonces puede nuestra fe agradar a Dios? ¿Cómo es que esta fe se manifiesta en nuestra vida? Antes que miramos a lo que es la fe, necesitamos mirar a otra palabra que encontramos mucho en el Nuevo Testamento, y esa es la palabra esperanza. Cuando nosotros hablamos de esperanza en nuestro vocabulario moderno, en nuestro vocabulario del día, nosotros decimos, bueno, yo espero que mi partido gane este juego el domingo. Es una esperanza que no tiene una base de seguridad. No tienes una confianza, tú esperas que tu partido va a ganar, pero no sabes con una certeza que tu partido va a ganar. Por eso decimos, yo espero. La Biblia usa esa palabra esperanza en una forma totalmente diferente. La palabra es encontrada más de 55 veces en nuestra Biblia y es la palabra esperar o esperanza en la Biblia refiere a una expectativa o una anticipación que es basada en las promesas y la palabra de Dios. Quiero mirar con ustedes a varios versículos para que realmente podamos entender lo que la Biblia nos dice cuando la Biblia habla de esperanza. Mira conmigo a Hechos capítulo 26, versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. El apóstol Pablo está siendo juzgado, está en juicio por la promesa de Dios a los padres antiguos de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Él habla de la esperanza de la promesa que hizo Dios. Allí está la base. Cuando Pablo habla de esperanza, él está mirando con anticipación a lo que Dios le va a dar en el futuro. Él está buscando o esperando esta bendición que Dios ha prometido. Entonces, la palabra esperanza en la Biblia, aquí, tiene un significado totalmente diferente a lo que nosotros decimos hoy día cuando hablamos de esperar o esperanza. Espero que mi partido gane. Esta esperanza tiene una anticipación, tiene una expectativa. Veamos otro versículo. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
El apóstol Pablo está mirando con anticipación al día cuando él va a disfrutar con los otros creyentes, va a disfrutar de la gloria que Dios ha prometido. Tiene una base, es una esperanza con anticipación, una expectativa de las bendiciones que Dios ha prometido. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Allí está otra vez, esperanza con la base, las promesas de Dios y el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, no es una esperanza sin base, esta es una esperanza, una expectativa, porque es basada en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo también estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, no tenían ninguna certeza de una vida con Dios, con una vida con Cristo al fin de esta vida. Pero eso fue anterior. Ahora es diferente. En Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces Pablo habla del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo, que salvación es el regalo de Dios, no es por obras, que nosotros podemos confiar en lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar y que tenemos esta certeza, esta esperanza del futuro con Cristo, basada en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces Pablo fue hecho ministro de estas buenas nuevas, estas buenas noticias, este evangelio, el mensaje de Jesucristo. Y es ese mensaje la fundación de la esperanza que estos creyentes tienen, la iglesia en Colose. Los apóstoles murieron por la esperanza del Evangelio. Su esperanza en las promesas de una eternidad con Jesucristo en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo escribe: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahí está otra vez esa palabra. Y Jesucristo es nuestra esperanza. ¿Se acuerdan que Pablo había visto al Jesús resucitado? Entonces él tiene un conocimiento profundo de este evangelio que él está predicando. No es una fantasía, no es un mito. No, él lo vio con sus propios ojos y eso es su esperanza, la palabra de Jesucristo. Último, Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está esa esperanza. Es una expectativa, una anticipación de recibir las bendiciones que Dios
ha prometido. No la puedo ver, pero tengo la evidencia de que voy a recibir esta bendición. Tengo la certeza porque Dios es fiel a su palabra. Estas personas, estos que murieron por la causa de Jesucristo, ellos no murieron porque ellos esperaron en algo incierto. No, por nada. Ellos murieron, estuvieron dispuestos a morir porque estuvieron absolutamente convencidos de la verdad de las promesas de Dios. Esa fue la base. Ellos no pudieron ver lo que iban a recibir. Ellos no pudieron ver las bendiciones que Dios había prometido, pero tenían la palabra de Dios para dar la certeza de que iban a recibir lo que esperaban. La palabra esperar es una anticipación, una expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios. Estas personas que murieron estuvieron completamente seguros y estaban dispuestos a dar su vida y sufrir por la gloria de un cielo mejor que lo que tenían, una vida mejor que lo que tenían aquí en este mundo. Ok, entonces, ¿cómo es que esta fe genuina cambia tu comportamiento y tu vida? Punto número 1. Quiero usar la vida de Abraham. 2 ejemplos de la vida de Abraham. Son los mismos ejemplos que el apóstol Pablo usa cuando él en Romanos habla de que Abraham fue salvo por la fe. Y también el apóstol Santiago usa la vida de Abraham para mostrar que la fe genuina produce un cambio en comportamiento. Entonces, vamos a usar este mismo hombre, Abraham. Vamos a mirar a 2 ejemplos en su vida. En Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20, encontramos donde Abraham comienza su caminar con Dios. Él todavía no ha llegado a ser un hombre de fe. Él no ha aprendido que Dios va a cuidar de él, que Dios va a proveer por sus necesidades y que él puede confiar plenamente en que Dios le va a cuidar. Todavía él no aprendió esto. Entonces, cuando hay un hambre en la tierra, él va a Egipto. Y él está casado con su media hermana. Es una mujer hermosísima. Y Abraham dice a Sarai, su esposa, yo sé que eres hermosa y temo que me van a matar a mí para tenerte a ti. Entonces, por favor, diga que eres mi hermana. Y él se pone de acuerdo con Sara, o Sarai se pone de acuerdo con él. Y ellos mienten, diciendo que son hermanos y hermanas. Entonces, el rey Faraón, el rey de Egipto, toma a Sara como su esposa. Y Dios envía una plaga contra él y su casa, y él se da cuenta que él ahora ha tomado la esposa de otro señor. Y él llama, este rey pagano, llama al siervo de Dios y le regaña por haberle mentido. ¿Cómo es posible que hiciste tal cosa? Y le envía fuera de su tierra con cantidades de regalos para que él no sufra. Entonces, Abraham recibe bendiciones, pero él fue un mentiroso. ¿Por qué? Porque él no confiaba en el poder y la provisión de Dios. Ahora, vamos adelante, mucho adelante. Han pasado muchos años. Él tiene el hijo de promesa que Dios le había prometido. Isaac ya es un joven, no sabemos su edad,
pero es suficiente grande, suficiente fuerte para cargar leña. Y Abraham, en capítulo 22 del libro de Génesis, Dios le aparece de noche a Abraham y le dice, Abraham. Y Abraham dice, sí, Señor, heme aquí. Y Dios le dice, Abraham, quiero que tomes tu hijo quien amas, Isaac. Y quiero que le lleves en un viaje de 3 días y allí te voy a mostrar un lugar y allí quiero que sacrificas a tu hijo en ese altar como un sacrificio quemado. Y la Biblia dice que Abraham se levantó temprano en la mañana y preparó y se fue en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que anteriormente, cuando Dios vino a Abraham y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham entra en vamos a decirlo, una negociación con Dios. Dios, si hay 50 justos, ¿vas a destruir los justos con los injustos? Dios, si hay 40, Dios, si hay 30, Dios, si hay 20, Dios, si hay 10. Abraham está negociando con Dios. Aquí, cuando él está llamado a dar la vida de su amado hijo, él no hace ninguna negociación con Dios. Él ha llegado al entendimiento que la palabra de Dios es perfecta y que debe de ser obedecida sin ninguna negociación, sin demorar. Abraham va. Él llega después de 3 días, él llega al monte donde Dios le había indicado y él dice a los siervos, ustedes queden aquí. Él tomó la leña y lo cargó sobre Isaac y él toma el cuchillo y el fuego y van caminando. E Isaac le dice, papá, y él dice, sí, hijo. Y Isaac le dice, aquí está la leña y tú tienes el fuego, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Y Abraham le responde, Dios proveerá por sí mismo el cordero para el sacrificio. Y continúan caminando. Llegan al lugar donde Dios le había indicado y Abraham construye el altar, pone la leña encima y él ata su hijo y pone su hijo Isaac sobre la leña. Extiende su mano para tomar el cuchillo para degollar a su hijo cuando el ángel de Dios le habla y le dice, Abraham, no lo haga. Y Abraham se da vuelta y allí en una zarza está un cordero amarrado allí por sus cuernos. Y Abraham toma ese cordero que Dios había dado en lugar de su hijo Isaac, saca Isaac del altar y pone el cordero sobre el altar. Y él mata y ofrece el cordero en lugar de su hijo Isaac. Ahora, esto es importante porque uno de los nombres de Dios, uno de los primeros nombres de Dios que encontramos en la palabra de Dios, que da una descripción de quién Dios es dado o, vamos a decir, usado por primera vez aquí en este lugar. La palabra Jehová Jireh es uno de los nombres complejos que vimos cuando estuvimos estudiando los nombres de Dios. La palabra Jireh es Dios ve, pero hay otra implicación porque Dios ve la necesidad y Él provee por esa necesidad. Por eso le dicen el monte donde Dios proveerá, porque Dios ve la necesidad y Él provee por esa necesidad. Jehová Jireh, Dios ve y provee por la necesidad. Abraham ahora había aprendido eso y él da ese lugar el nombre Jehová Jireh. Punto número 2. ¿Cómo debe esta fe cambiar tu vida? Esto duele, pero es verdad. Entonces te lo voy a decir. De la perspectiva de Dios, cuando nosotros no le obedecemos, cuando no confiamos
en su palabra, cuando dudamos de lo que Él nos ha dicho, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Ya sé, esto duele porque nosotros no queremos pensar que nosotros decimos que Dios es un mentiroso. Pero de la perspectiva de Dios, esto es lo que nosotros le estamos diciendo. Dios, tú no eres confiable. Yo no puedo confiar en lo que tú dices en tu palabra. Y por eso yo voy a manejar las cosas de mi forma. Porque tú no eres confiable. Tú no cumples lo que tú dices. Eso es lo que nosotros estamos, sin palabras, es lo que Dios ve en nuestro comportamiento cuando nosotros dudamos de lo que Él nos ha dicho. Dios nos ha dado toda la creación para demostrar su conocimiento, su poder y su soberanía. Toda la creación. Él nos ha dado la orden perfecta de los tiempos del año, del sol y la luna, para demostrar su fidelidad. Él nos ha dado tantas cosas. Él nos ha dado la vida de su amado Hijo para demostrar su gran amor por nosotros. Todo esto, para nosotros no obedecerle, para nosotros no confiar en lo que Él nos ha dicho, estamos diciendo que Él no es confiable, que Él no cumple lo que Él dice. Entonces nosotros tenemos que manejar las cosas de nuestra forma en vez de como Él nos dice. Y esto es una insulta a quien Dios es una insulta al carácter de Dios. Estamos diciendo que Él es mentiroso, que Él dijo una cosa, pero yo no confío en lo que Él dice, porque Él es mentiroso. Esto es una ofensa horrible en la vista de Dios. Mira lo que Dios dice acerca del ateo, la persona quien dice que no hay un Dios. Lo vemos en Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y luego continúa hablando de este necio. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Luego vemos algo casi igual en Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Eso es lo que dice Dios de las personas quienes niegan quién Él es. Nosotros, cada uno, necesitamos entender, comprender y reconocer que Dios es completamente confiable. Él no puede fallar. Dios, si fallara, tendría que cesar siendo Dios. Es decir, fallar sería una violación de los atributos y del carácter de Dios. Él no puede fallar, porque para fallar sería negar quién Él es. La esencia, su carácter es completamente unida con quien Él es. Son inseparables. Su fidelidad, su divinidad, su soberanía son inseparables. Por eso Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Dios no puede cambiar. Él no puede fallar. Si Él fallara, Él dejaría de ser el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios inmutable,
el Dios omnipotente, ya no sería el mismo Dios. Él no puede fallar. Entonces, para nosotros no confiar en Dios es el resultado de una ignorancia de su carácter, una falla de comprender el carácter del Dios soberano. Entonces, si nosotros dudamos de Dios, nosotros necesitamos entrar en un estudio bíblico para entender quién Dios es. Y eso fue el propósito de los primeros estudios de los nombres de Dios, para entender quién Dios es, para que llegando a este estudio podamos confiar en Él. La inhabilidad de confiar en Dios, de no poder confiar en sus promesas, causa todas clases de ansiedad en nuestra vida. Ansiedad sobre nuestra salud, ansiedad sobre nuestra familia, ansiedad sobre nuestras finanzas, ansiedad sobre nuestro futuro, causa todas clases de ansiedad porque nosotros no confiamos, no conocemos las promesas y la palabra y el carácter de Dios. La palabra de Dios son las promesas de Dios y Él no puede violar su palabra. Ok, punto número 3. ¿Qué son las ventajas de vivir por fe? Una fe genuina, una fe completamente confiado en la fidelidad de Dios, elimina las ansiedades de nuestra vida. Cuando niños son pequeños, ellos confían en sus padres. Ellos confían cuando yo llevé mis 6 hijos al mar. Ellos tenían plena confianza de que si ellos llegaran a un lugar donde el agua le iba a inundar, ellos confiaban que yo estuve allí y yo les voy a cuidar, que yo les voy a proteger. Cuando yo llevaba a mis hijos en las aguas profundas, ellos estaban felices. Ellos querían estar allí en el agua conmigo, donde el agua alcanzaba mis hombros y ellos estaban en el agua, porque ellos estaban confiados en su papá. El conocimiento del poder de su papá eliminó cualquier ansiedad. Ellos confiaban que yo les iba a cuidar. Y eso es lo que la fe genuina, esta confianza en Dios, produce en nuestra vida. Podemos ver la incerteza, la incertidumbre de lo que está en nuestro futuro y podemos confiar. Yo no conozco el futuro, pero yo sé quién controla mi futuro. Entonces, esas ansiedades son removidas cuando confiamos en nuestro Dios. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando nosotros estamos andando en obediencia a Dios, cumpliendo la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros podemos confiar plenamente en esta promesa que todo saldrá por nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Allí está la promesa. Y Dios no puede violar su palabra. Podemos mirar, podemos ver la incertidumbre de mañana, pero podemos mirarlo con la confianza de que nuestro Dios está en control de nuestro futuro, está en control de nuestro presente y estuvo en control de nuestro pasado. Entonces, ayer no fue un accidente. Dios lo permitió para enseñarnos. Hoy no es un accidente. Hoy tiene un propósito porque Dios está en control de hoy. Y mañana Dios estará en control de mañana también. Entonces yo puedo confiar en lo que Dios va a hacer mañana.
Yo no tengo que estar en control, porque mi Dios está en control y Él es el Todopoderoso. Yo no soy todopoderoso. Yo puedo fallar. Él no puede fallar. Esa es nuestra confianza y por eso nosotros podemos mirar confiadamente a mañana. Mira lo que dice Romanos 8:32, un versículo que todos nosotros debemos de conocer y memorizar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El apóstol Pablo está haciendo esta pregunta. Dios dio la vida de su Hijo. ¿Cómo entonces, si ha dado lo máximo que Él pudo dar, cómo no te dará lo insignificante? ¿Cómo no te dará las cosas que tú necesitas para hoy y para mañana? ¿Por qué Él no va a cuidar de tu auto o de tu casa o de tu familia o de tu salud? Pablo está diciendo, mire, hermanos, Dios dio lo mejor que Él tuvo, entonces confía en Él. Esto es lo que nosotros tenemos y Dios preservó esta palabra para nosotros hoy día, para que nosotros podamos confiar en Él. ¿Cómo podemos nosotros o cómo debemos nosotros entonces aplicar esto a nuestra vida? Gusta o no le gusta, tú no estás en control de tu vida. Tú no estás en control de tu salud, no estás en control de las cosas físicas alrededor de ti, no estás ni en control de tus finanzas, no estás en control de la protección de tu familia, porque cuando ellos están fuera de la casa, ellos podrían tener un accidente. Tú no estás en control, pero Dios todavía está en control. Entonces, como les dije, la fe, cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, remueve estas ansiedades. Remueve la ansiedad del desconocer de lo que nos espera. Podemos confiar en Él quien está en control. ¿No sería precioso conocer ese Dios que está en control de tu vida? ¿No sería maravilloso conocerle en una forma íntima donde tú sabes que Él está cuidando de ti, que Él está cuidando de tu familia, de tu salud, de tus bienes? La gran bendición que Dios dio a Aarón para usar para bendecir la nación de Israel habla de la bendición de Dios sobre las posesiones, sobre el hogar y la salud y últimamente la paz. Voy a usarlo o voy a darlo otra vez en un mensaje en el futuro para que podamos reconocer cómo Dios desea bendecirnos. Pero mientras, mi oración es que por medio de estos mensajes tú llegues a entender quién Dios es. Entiendas la soberanía de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios sobre cada uno de sus hijos. Y si no eres un hijo, que llegues a aceptar al regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Tú lo puedes tener. Y mi oración es que tú lo tengas, para que puedas disfrutar de las grandes bendiciones que Dios quiere darte. Hasta la próxima vez. Que crezcas en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.